Pueden tomar asiento, pueden tomar asiento. Muy buenas noches para todos. Dios les bendiga ricamente. Gracias a Dios, una reunión más y de forma presencial. Gracias a Dios, tenemos visita. Está Antonella, está Valeria, está Sofía. Hay dos niños chiquitos que fueron con Irene para su clase ahora. Tenemos Biblias, si necesitan Biblia, tenemos Biblia para poder prestarles. Muy bien, tenemos Biblia para poder prestarles. Y hoy les quiero invitar a abrir en Primera de Pedro. Primera de Pedro está casi al final del Nuevo Testamento. Está Santiago, está Pedro y después tenemos... está Santiago, Hebreo, y después tenemos a Pedro. Y ahí en Primera de Pedro, el capítulo 1, ahí nomás, vamos a leer parte de este capítulo 1 de Primera de Pedro y vamos a llegar a un mensaje muy importante que cada uno de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos contemplar, debemos evaluar en nuestra propia vida. Pedro escribe esta carta y es una carta abierta para todos los cristianos que estaban siendo esparcidos y estaban siendo perseguidos. La religión cristiana, el testimonio de Cristo había comenzado a avanzar, a crecer, a ser predicado en diferentes lugares, y eso llevó a que mucha oposición se levantara. Mucha oposición. Por ejemplo, en Roma, el emperador romano, Nerón, queriendo eliminar la religión cristiana del territorio de Roma, tomó la decisión de perseguir a los cristianos. Y es ahí donde eran echados en el Coliseo romano para divertir a la gente, eran entregados a los leones para alimentar a las fieras, eran eliminados por gladiadores, y aún, tal es la persecución, el odio que había contra los cristianos, que en el propio palacio del emperador, lo que hacía era empalar a los cristianos y prenderlos fuegos para usarlos como antorcha e iluminar sus jardines. Así era la persecución, por ejemplo, en Roma. En este caso el apóstol Pedro, dice en el capítulo 1, versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los esparcidos de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Vamos a orar para entregar este tiempo en las manos de nuestro Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias porque tenemos la libertad hoy de poder abrirla y meditar en ella. Por favor, Señor, te ruego que tu Espíritu haga la obra en nuestros corazones. Perdona nuestros pecados, Padre, y danos a ser obedientes a tu palabra en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, este es el contexto en el cual Pedro escribe esta carta, teniendo conocimiento de esa persecución. Gracias a Dios vivimos en un país donde no pasa nada de eso, ¿verdad? Por ahora tenemos libertad de culto en nuestro país. Si bien por la pandemia se ha visto restringida esa libertad, apoyamos completamente a las autoridades, entendiendo de que estamos peleando todos juntos contra una pandemia que está afectando a nuestro país y donde tantas muertes a nivel de nuestro país y del mundo entero ha ocasionado. Pero estos cristianos estaban
teniendo una persecución real por su fe en el Señor Jesucristo. Y Pablo escribe, estoy con Pablo desde hoy. Y Pedro escribe esta carta abierta para que sea leída a todos, para dar confianza y seguridad a los cristianos. Ahora, podemos tener necesidades, ¿bien? Podemos sufrir cierta persecución o rechazo. Porque eso sí, a veces pasa, ¿verdad? Cuando una persona se entera que somos cristianos, por ahí dice, mirá, este fanático, este loco, mirá, ¿para qué vas a la iglesia? Y se cuestionan nuestra cordura, ¿no? Nos tratan de loco y mirá, y bueno, te lavan la cabeza, hay un montón de cosas. Pero ahora, el propósito de la carta es para que estos cristianos, más allá de la persecución y del peligro aún de sus propias vidas, tengan una convicción, una seguridad en la fe que han profesado. Ahora dice el versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Y está hablando del preconocimiento. Dios en su eternidad ya sabía quién habría de ser salvo. Él ya sabe quién va a responder al Evangelio. Y dice, elegidos. No por mera discreción, como si Dios fuese un Dios déspota, o simplemente imparcial, o que nada le importa, y dije, vos sí, vos no, vos sí, vos no, vos sí, vos no. No es así. Según el conocimiento que Él tiene de aquellos que habrían de responder al Evangelio. Fueron escogidos, fuimos elegidos por Dios Padre para la santificación del Espíritu. ¿Y qué dice allí? ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? Para obedecer. En primer lugar, obedecer. Pero pastor, entonces somos salvos por las obras. Porque si tenemos que obedecer a Dios para poder ser salvos, para poder tener comunión con Dios, sabemos que la obediencia es al Evangelio. Sabemos que la obediencia es a la invitación a que Cristo nos hace para poner nuestra fe en Él. Porque Dios estableció un plan, Dios estableció una manera por la cual tú y yo podamos ser salvos, que es por medio de la obediencia al Evangelio. Y el Evangelio nos enseña que nosotros estamos condenados por nuestros pecados y que para eso vino Cristo al mundo en cumplimiento de la palabra de Dios, para morir, entregar su vida para pagar el precio por nuestros pecados. Porque la ley establecía, Dios establecía que la paga del pecado era la muerte. Y Él pagó el precio. Y resucitó al tercer día como las profecías lo habían anunciado. Y porque Él resucitó de entre los muertos y obtuvo la victoria, si nosotros ponemos nuestra fe en su muerte, en su resurrección, y aceptamos que somos culpables de pecado y pedimos perdón a Dios, hemos de ser salvos. Y eso es lo que el Evangelio nos requiere que obedezcamos. Poner nuestra fe en Cristo y arrepentirnos de nuestros pecados. Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. A través de la fe, a través de la manifestación de la fe. Gracia y paz sean multiplicadas. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Estábamos muertos, estábamos condenados, no teníamos ningún tipo de esperanza, pero por la fe en Cristo renacimos. Somos hechos una nueva criatura para una esperanza viva. ¿Por qué? Porque la promesa que Él nos hace es vida eterna en los cielos.
Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero también el Señor dijo, continuando en ese mismo versículo, y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ahora, nuestra esperanza es una esperanza viva porque nos otorga la vida eterna. Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y si realmente Cristo no hubiese resucitado entre los muertos, si Cristo hubiese quedado sepultado en aquel lugar, ¿qué esperanza nos quedaría? ¿Qué esperanza tendríamos? ¿Tendríamos la esperanza de la vida eterna? ¿Tendríamos la esperanza de resucitar si morimos? No, pero Cristo en verdad resucitó por la palabra y esa es nuestra fe. Imagínense en estos cristianos siendo perseguidos. Imagínense en estos cristianos siendo puesto a prueba su fe. Porque en tanta persecución, en tanta amenaza, en tanto desprecio, uno a veces se evalúa, ¿verdad? ¿Pero para qué soy cristiano? Mirá, desde que me he hecho cristiano me ha pasado esto y aquello y lo otro. ¿Nunca has escuchado eso? ¿No? ¿Verdad que sí? A veces nos cuestionamos, pero Señor, soy cristiano y mira ahora todo lo que me pasa. Bueno, eso es un buen indicio. ¿Por qué? Porque cuando no hemos puesto nuestra fe en Cristo, somos hijos del diablo. Pertenecemos a Él y estamos condenados junto con Él a un infierno por la eternidad. Ahora, nada teníamos que ver con Dios, pero desde el momento que pusimos nuestra fe en Cristo, en Juan 1:12, dice que somos hijos de Dios, nos transformamos en hijos de Dios por recibir a Cristo. Ahora, siendo hijos, teniendo la esperanza de la vida eterna y teniendo una relación con Dios, automáticamente, ¿quién se transforma en nuestro enemigo? Satanás. Antes le pertenecíamos a él y no le importaba. ¿Para qué nos iba a molestar? Pero ahora, perteneciendo a Dios, Él se transforma en nuestro enemigo y Él nos ataca directamente para que podamos negar la fe, podamos dar la espalda a Dios. Imagínense en estos cristianos siendo perseguidos, siendo puestos a prueba, capaz que algún familiar de ellos había sido asesinado por su fe. Necesitaban escuchar este mensaje tan importante para que tú y yo tengamos claro que a pesar de las circunstancias debemos mantenernos firmes en la fe. Dice, otra vez, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el versículo 3, que según su grande misericordia les hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros. Hay una herencia que está reservada para ti y para mí. Cuando hablamos de herencia nos emocionamos, ¿verdad? Que de repente venga alguien a decirte, mirá, Sofía, la abuela te dejó una herencia. Las vacas, la abuela, ¿no? Leche no te va a faltar. No. Ahora, ¿te imaginas que venga alguien y te diga, mire, señor, señora, usted tiene una herencia reservada para usted? ¿No te emocionás? ¿No te vas a poner contento? ¿No te va a dar la intriga? ¿Y qué será? ¿Y quién me dejó? ¿Y cuánto me habrán dejado? ¿Y qué podría hacer con...? Y ya la cabeza vuela, ¿no? Ya nuestra cabecita ya se imagina todo. Ahora, tenemos. Y no es que capaz. No es que tal vez. No es que en una de esas quizás si te portás bien. No. Tenemos una herencia reservada para nosotros en el cielo. Y esa herencia nadie la puede tocar. Esa herencia no se echa a perder. Esa herencia no se va a estropear.
porque esa herencia es la vida eterna para nosotros. Y está reservada en el cielo. Y en el momento que partamos de este mundo, esa herencia automáticamente la recibimos. Y se hace realidad en nuestra vida. Somos sellados con el Espíritu Santo, la promesa. Él es las arras de nuestra herencia. Eso dice la palabra. Él es el adelanto, la confirmación. Él es el aval o la garantía, el Espíritu Santo en nuestra vida, de que esa herencia la vamos a recibir. Dice entonces, versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Quién es el que nos guarda? ¿Quién es el que nos guarda? Dios. ¿Están leyendo ahí o no? Solo Antonella está leyendo, dice, otra vez versículo 5, porque sois guardados por el poder ¿de quién? De Dios. De Dios, por medio de la fe. El Señor Jesús en Juan 10, 28, dice, en el 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y nadie las puede arrebatar de mi mano, dice el Señor. Mi Padre es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Por la fe en Cristo, entonces, tenemos una seguridad por el poder de Dios. ¿Te imaginas eso? ¿Te das cuenta de esa realidad? El creador de todas las cosas, el Dios omnipotente, Él me ama, me sostiene en su mano y me protege con su poder para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿En qué tiempo? Cuando Cristo venga o cuando partamos de este mundo, cuando el Señor nos llame. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada para cuando el Señor te llame y te toque partir de este mundo? Por la fe en Cristo y el poder de Dios, somos reservados, somos preservados, somos cuidados para que la vida eterna sea una realidad en nuestra vida. Dice, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Está bien. Si el Señor así lo permite, por un poco de tiempo podemos padecer. En 1 Pedro capítulo 3 dice, mejor es que padezcáis haciendo lo bueno, si Dios así lo permite, que haciendo lo malo. Porque Dios nos está mirando. Los ojos del Señor están atentos a los santos. Sus oídos atentos. Sus ojos nos miran, nos observan, nos cuidan, nos protege. Y Él nos reserva en su mano para que podamos alcanzar esa herencia. Ahora, podemos tener problemas. Estos hermanos, estos cristianos estaban siendo perseguidos. Ahora, dice, para que sometida a prueba vuestra fe. A veces somos probados. A veces Dios permite cosas en nuestra vida que nos hacen mover el cimiento, ¿verdad? Que nos hacen poner a prueba nuestra fe. Y están aquellos que, aferrados a la esperanza, aferrados a la palabra de Dios, logran pasar la prueba.
y llegan a ser bienaventurados. Y están aquellos que por medio de la prueba desisten y dan marcha atrás a su fe en Cristo. Ahora, para que podamos realmente pasar la prueba, debemos entender esta realidad. Por la fe tenemos vida eterna. Por el poder de Dios somos reservados, somos cuidados, protegidos para alcanzar la herencia que se nos ha prometido. El día que mueras, el día que yo me muera, nos ha de tocar partir a la presencia de Dios. Y eso es una realidad que por fe aceptamos. Pero vamos a continuar porque el tiempo se va volando y quiero tomar tiempo para orar. Dice, entonces, quedamos en el versículo 8. A quien amáis, hablando de Jesucristo, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y qué hermoso es cuando una persona pone la fe en Cristo. Me ha tocado guiar a Cristo a muchas personas, niños, jóvenes, adultos, ancianos, y cuando esa decisión es real, inmediatamente después de invitar a Cristo en sus corazones, se ve un gozo, una alegría en sus rostros. Algunos hasta lloran de emoción por entender que fueron perdonados. Y qué gozo nos da el saber que hay un Cristo, un Jesús que murió en nuestro lugar y pagó el precio. Dice el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Qué es? ¿Qué dice ahí? Es la salvación de vuestras almas. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El propósito de la fe, el fin, el propósito, el punto final de nuestra fe. Porque ahora creemos sin ver, y eso es fe, ¿verdad? Es pues la fe, la esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Creemos en Cristo sin verle, pero por nuestra fe, y el fin, el final de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Y miren, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, investigaron, buscaron, trataron de ver con diligencia o diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, para este tiempo, para el tiempo que vivió el Señor Jesucristo en la tierra y los apóstoles, sus discípulos. Dice, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Los profetas, ellos escucharon la voz de Dios, ellos fueron inspirados por Dios para escribirnos la palabra de Dios. Y ellos querían entender, querían investigar, querían saber en quién se iba a cumplir, cuándo era el tiempo que se iba a cumplir. Pero ellos entendían que estaban hablando de profecías, de cosas que iban a pasar en un futuro que ellos no conocían. Y ellos anhelaban vivir y obtener esa gracia que hoy nosotros tenemos. Ellos anhelaban poder ver el cumplimiento de la llegada del Mesías. Ellos anhelaban poder ver cómo se cumplía de antemano, como estaba dicho de antemano, los sufrimientos de Cristo. Pero hoy nosotros vivimos eso.
Hoy nosotros sabemos que Cristo vino al mundo. Hoy sabemos que en Cristo se cumplieron las profecías. Hoy por Cristo tenemos la fe y la entrada a los cielos por la eternidad. Y eso es un desafío. Miren lo que dice el versículo 13 y ya estamos terminando. Por tanto, en otras palabras, habiendo entendido todo lo que ya leímos, teniendo clara la seguridad de nuestra salvación por la fe en Cristo, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro ¿qué? Entendimiento. Entendimiento. ¿Entendimiento de qué? ¿Qué es lo que tenemos que entender? ¿De qué nos tenemos que vestir? De la palabra de Dios. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dice, sed sobrio. ¿Qué es lo diferente de sobrio? Lo contrario a sobrio. Ebrio. ¿Cómo vive un ebrio? ¿Cómo vive un ebrio? ¿Entiende? ¿Razona? ¿Puede controlar su cuerpo? ¿Puede controlar sus acciones? ¿Cuánta gente por culpa del alcohol y bajo la influencia del alcohol han hecho desastres? Porque no podían controlar su cuerpo, no podían controlar sus emociones. Tenían el efecto del alcohol, de las drogas o de lo que sea, y no podían dominarse. Y uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio. Es la templanza, ¿verdad? Es saber cómo trabajar con nuestras emociones. Pero si nos embriagamos, no nos damos cuenta de lo que vivimos. Si nos caemos, nos golpeamos, nos da igual, pero somos exhortados a ser sobrios, a estar atentos, a tener los sentidos encendidos. Dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Como hijos, ¿qué dice? Obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, para terminar, tenemos una realidad de la cual no podemos ser indiferentes. Por la fe en Cristo Jesús, tenemos una herencia reservada para nosotros, que es nuestra salvación y que es la vida eterna para nuestra alma. Pero ese es el fin de la fe. La fe ha producido en nosotros esa vida eterna, por Cristo, por su resurrección. Pero ¿de qué manera tenemos que vivir? Antes no teníamos conocimiento de Dios. Antes no teníamos la esperanza que hoy tenemos. Y hoy, teniendo el conocimiento de estas cosas, somos desafiados a ser obedientes, a ser sobrios, a no dejarnos guiar por las emociones o los deseos que teníamos antes de conocer a Cristo. Antes de conocer a Cristo nos daba igual qué decíamos, la forma en que hablábamos. ¿Por qué? Porque todo el mundo hablaba igual. ¿Es así o no? Antes de conocer a Cristo nos daba igual la forma en que nos vestíamos, la forma en que nos comportábamos, las maneras en que hablábamos, lo que tomábamos, lo que decíamos, lo que metíamos en nuestro cuerpo, nos daba igual. Porque vivía
vivíamos para el pecado y en el pecado, perteneciendo al diablo, a Satanás, condenados junto con él a una eternidad. Ahora, esa no es nuestra realidad. Porque hemos conocido a Cristo, el Evangelio nos ha alcanzado, tenemos esperanza de vida eterna por la fe en Cristo. ¿Podemos vivir igual que antes en nuestra ignorancia? No, no podemos. No debemos. Porque la exhortación es a ser santos. Pero pastor, ¿cómo puedo hacer? Porque todos pecamos igual. ¿Y de qué manera puedo ser santo? ¿De qué manera puedo vivir agradando a Dios si me encuentro que peco? Muy sencillo, ¿verdad? No es muy complicado. Si antes mentías, ¿qué tenés que hacer ahora? No mentir. No mentir. Y a veces somos tentados. Gracias a Dios, uno en la práctica, ¿no? Uno dice que no al pecado una vez, 2 veces que no al pecado, 3, y ya llega un momento que no nos afecta. Porque practicamos la verdad, porque practicamos lo que es bueno. Entonces, si somos tentados a decir una mentira, porque pensamos que vamos a zafar de un problema, ¿qué tenemos que hacer? Decir la verdad a pesar de las consecuencias. ¿Pero por qué? Porque cuando tú estás dispuesto a obedecer a Dios, no importa las consecuencias que tú puedas considerar que van a venir sobre tu vida. Tú sé obediente a Dios y Él va a tener el control de las circunstancias. Si antes decíamos palabrotas, ¿hoy qué tenemos que hacer? No decirlas. Dice: ninguna palabra deshonesta salga de vuestra boca, sino la que es para edificación, para dar gracia a los oyentes. Y a veces podemos escuchar a algunas personas que son como un pozo negro, ¿verdad? Porque cada 2 palabras, ¿qué dicen? Una mala palabra, o una mala expresión, o una ofensa. No debe ser así a nosotros. Entonces, si antes decíamos palabrotas en nuestra ignorancia, cuando no conocíamos a Dios, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tratar de no decirlas. Pedirle a Dios: Dios, ayúdame en estas circunstancias. Tengo este problema, tengo esta debilidad. Padre, dame valor. Y cuando venga la tentación, decir no. Porque en Santiago, capítulo 1, se nos dice que que no vamos a ser tentados, porque Dios no tienta a nadie. Dice que Dios no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Entonces, si antes robábamos, ¿qué tenemos que hacer? No robar, sino No trabajar. robar. Pero robar no es simplemente ir al almacén o a la farmacia o al supermercado con un arma y dame toda la plata. O parar a un chiquilín en la calle y dame el celular o los championes. Robar no solamente es eso. Porque en algo tan simple como quedarnos con un cambio, y eso le enseñamos a los chiquitos de la escuela dominical, ¿verdad? Cuando somos tentados a quedarnos con un cambio, con un pesito para comprar un caramelo, es la misma acción, el mismo sentimiento, el mismo deseo que impulsa a alguien mayor a robar algo más valioso. Porque lo quiero, porque lo deseo, porque tengo necesidad. No, Dios puede suplirnos. Y debemos ser santos. Y cada vez que nosotros nos alejamos del pecado, nuestra santidad crece. Somos santificados por Cristo. Eso es diferente, porque Dios nos ve santos a través de Cristo, por su sangre, por su redención. Pero nosotros necesitamos, vestiendo nuestros lomos con el entendimiento de la palabra de Dios, crecer en santidad, quitando de a poquito el pecado de nuestra vida, rogándole al Señor que nos dé el valor para hacerlo. Amén. Recuerda, ¿por qué debemos hacer esto? ¿Por qué? Porque amamos a Dios. ¿Porque el pastor lo dijo?
No, lo leímos en la Biblia, ¿verdad? Lo leímos en la Biblia. Y para terminar y orar, vamos a leer de vuelta los últimos versículos. Ahí en Santiago, ya había cerrado la Biblia, pero son versículos lindos para poder tenerlos presentes en nuestra vida. Dice otra vez el versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿De qué manera vives? Dios lo sabe. Pero por eso es necesario que crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios, para que podamos vivir como Él nos pide que vivamos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Vamos a inclinar nuestras cabezas y así vamos a terminar con una palabra de oración. Oremos. Padre, te agradezco por este tiempo en el cual pudimos abrir tu palabra. Te agradezco por el desafío de vivir en santidad, animados, oh Señor, animados por nuestra esperanza de la vida eterna. Gracias por tu poder, gracias por Cristo, gracias por la esperanza y la herencia que tenemos guardada, reservada para nosotros, Padre. Pero mientras estamos aquí, reconocemos nuestra necesidad de ti, oh Dios. Danos el valor, danos el poder. Padre, permítenos vivir vidas que te agraden, porque queremos tu bendición, queremos ser bienaventurados. Y queremos que tus promesas sean una realidad en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Amén. Dios les bendiga.